Eminentes señores de la Academia, ustedes me han hecho el honor de pedirme que presente a la Academia un informe sobre mi simiesca vida anterior. En este sentido, lamentablemente, no puedo satisfacer la petición. Casi 5 años me separan de la simiedad. Un tiempo quizás corto si se lo mide con el almanaque, pero interminablemente largo para cruzarlo al galope, como lo he hecho yo, acompañado en algunos tramos por personas eminentes, consejos, aprobación y música de orquesta, pero en el fondo solo, ya que toda compañía para no salirse del cuadro se mantiene siempre lejos, del otro lado de la barrera. Este logro habría sido imposible si yo hubiera querido aferrarme caprichosamente a los recuerdos de la juventud. Justamente renunciar a todo capricho fue la consigna sagrada a la que me atuve. Yo, mono libre, me sometí a este yugo, pero de esta forma los recuerdos, por su parte, se me niegan cada vez más. Así como al principio, si los hombres hubiesen querido, mi retorno se habría realizado a través de la puerta que el cielo todo traza sobre la tierra. Esta se me iba estrechando y achatando a medida que continuaba mi forzada evolución hacia adelante. Cada vez me sentía más a gusto y más integrado en el mundo de los humanos. La tormenta que me arrancó de mi pasado ya se aplacó. Hoy es solamente una corriente de aire que me refresca los talones, y el agujero en la lejanía por el que llega y por el que yo pasé una vez se ha vuelto tan pequeño que, suponiendo que tuviese las fuerzas y la voluntad suficientes como para volver hasta allí, aún me sería necesario dejarme el pellejo para poder atravesarlo. Hablando con franqueza, por más que también a mí me agrade usar imágenes para tratar de estas cosas, hablando con franqueza, la simiedad de ustedes, señores míos, en la medida en que también ustedes tengan algo por el estilo en su pasado, no les va a resultar más lejana que a mí la mía. A todos los que caminan por la tierra les cosquillea algo en el talón, tanto al pequeño chimpancé como al gran Aquiles. Y sin embargo, en un sentido limitadísimo, quizás pueda corresponder a su pedido de uniforme, y lo hago inclusive con una gran alegría. Lo primero que aprendí fue el apretón de manos. Un apretón de manos es prueba de sinceridad. Pues bien, ojalá que ahora que me encuentro en el cenit de mi carrera, pueda agregarse a aquel primer apretón de manos también la palabra franca. No aportará nada nuevo a la academia y se quedará muy por debajo del nivel de lo que me ha pedido y que yo, a pesar de toda mi buena voluntad, no puedo decir, pero con todo, mostrará las líneas directrices que orientaron a un cierto modo mono para introducirse en el mundo de los humanos y asentarse en él. Sin embargo, seguramente no podría permitirme decir ni la parte más insignificante de lo que viene a continuación si no estuviese completamente seguro de mí y mi posición en todos los más importantes escenarios de varietés del mundo civilizado no se hubiese consolidado hasta el punto de la inconmovilidad. Soy originario de la Costa de Oro. Sobre cómo me casaron debo remitirme a informes de otras personas. Una expedición de caza de la firma Hangebeck. Aparte de esto, de entonces a ahora llevo ya no pocas botellas de vino vaciadas junto con el jefe. Estaba al acecho en unos matorrales de la costa cuando por la noche corrí, mezclado en el tropel, para ir a beber. Se hicieron disparos, yo fui el único que fue alcanzado, recibí 2 balazos. Uno en la mejilla, no fue de importancia, pero dejó una gran cicatriz roja, sin pelos, que valió el repelente, 100% inadecuado sobrenombre de Peter el Rojo, sobrenombre que parece inventado por un mono,
como queriendo significar con eso que solo por la mancha roja en la mejilla me diferencio yo de aquel mono, animal amaestrado que era conocido aquí y acullá y que hace mucho que la palmó. Esto se ha dicho solamente de paso. El segundo tiro me alcanzó debajo de la cadera. Fue grave. A eso se debe que aún hoy renqué un poco. Últimamente leí un artículo de uno de esos miles de lebreles que se explayan sobre mí en los periódicos, que mi naturaleza de mono todavía no había sido dominada del todo. Que una prueba de ello sería que cuando recibo visitas me complazco en bajarme los pantalones para mostrar el punto por donde entró aquella bala. A ese bribón habría que reventarle uno por uno todos los dedos de la mano con que escribe. Yo Yo me puedo quitar los pantalones delante de quien se me antoje. No se encontrará ahí más que una piel muy bien cuidada y la cicatriz, elijamos aquí una palabra precisa para un propósito preciso, pero que no pueda ser mal interpretada, la cicatriz de un tiro nefando. Todo queda expuesto a la luz del día, no hay nada que ocultar. Cuando se trata de la verdad, toda persona de espíritu amplio deja de lado el más preciado de sus buenos modales. Por el contrario, si ese escribiente se quitase los pantalones cuando llega a una visita, la cuestión desde luego cambiaría de color, y acepto que sea un signo de cordura de su parte que no lo haga. Pero entonces que me deje de fastidiar con sus mojigaterías. Después de aquellos disparos desperté. Y aquí empieza poco a poco mi propio recuerdo. Dentro de una jaula en el entrepuente del vapor de la compañía Hagenbeck, no era una jaula con 4 paños de barrotes, sino que más bien eran solamente 3 paños ajustados a un cajón, de modo que el cajón formaba la cuarta pared. Aquello era demasiado bajo como para poder estar de pie y demasiado angosto como para poder sentarse. Por eso me agachaba, con las rodillas dobladas, que no dejaban de temblar. Y como al principio no quería ver a nadie y trataba de estar siempre en la oscuridad, estaba dado la vuelta hacia el cajón, mientras que por detrás de los barrotes se me iban incrustando en la carne. Se considera provechosa esta forma de tener al principio así enjaulados a los animales salvajes, y actualmente, después de mi experiencia, no puede negar que, considerándolo desde el punto de vista humano, realmente es así. Pero entonces no pensaba así. Por primera vez en mi vida me encontraba sin salida, por lo menos hacia adelante no podía ser. Hacia adelante tenía ante mí el cajón, con sus tablas bien ensambladas. Cierto que entre 2 tablas había una rendija que iba de lado a lado, y cuando la descubrí la celebré con el aullido dichoso de la inconsciencia. Pero esta abertura no era lo suficientemente ancha para tan siquiera pasar por allí la cola, y ni empleando todas mis fuerzas y miesca llegaría a poderse ensanchar. Según me dijeron después, parece que hacía desacostumbradamente poco ruido, de lo que dedujeron que o bien me extinguiría pronto, o bien, en caso de que lograse sobrevivir el primer período crítico, sería muy fácil de amaestrar. Sobreviví ese período. Sollozar sordamente, dolorosos despiojamientos, lamer en silencio un coco, golpetear la pared del cajón con el cráneo, chasquear la lengua si alguien se me acercaba, fueron mis primeras ocupaciones en la nueva vida. Pero detrás de todo aquello se escondía una sola sensación, ninguna salida. Naturalmente, las sensaciones simiescas de entonces hoy solamente las pude transmitir con palabras humanas y consecuentemente desfiguradas. Pero aunque ya no me sea posible alcanzar la antigua verdad simiesca, al menos ésta se encontrará en la dirección de mi descripción,
De eso no les quepa la menor duda. Yo había tenido hasta entonces tantas vías de escape y ahora ninguna. Estaba cogido. Si me hubiesen clavado a la caja, mi libertad de movimiento no habría sido menor. ¿Por qué esto? Ráscate entre los dedos de los pies hasta despellejarte. No encontrarás la razón. Aprieta la espalda contra los barrotes hasta que casi te partas en dos. No encontrarás la razón. No tenía ninguna escapatoria, pero tenía que encontrar alguna porque sin escapatoria no podía vivir. Siempre contra aquella pared del cajón, inevitablemente habría reventado, pero con Hagenbeck a los monos les corresponde la pared del cajón, así que dejé de ser mono. Una clara, hermosa deducción que de algún modo tuve que haber elucubrado con la barriga, ya que los monos piensan con la barriga. Temo que no se entienda bien lo que quiero decir con la expresión vía de escape. Empleo la expresión en su más completo y corriente sentido. Es a propósito que no digo libertad. No me refiero a esa gran sensación de libertad hacia todos lados. Como mono, quizá la haya conocido y he tratado con humanos que la anhelan, pero en lo que a mí respecta, ni entonces pretendí la libertad, ni tampoco ahora lo hago. A todo esto, los humanos frecuentemente se engañan, y así como la libertad es uno de los sentimientos más elevados, también el correspondiente engaño es de los más elevados. Muchas veces, en las salas de varieté, antes de salir a escena, he visto dos artistas allá arriba, en el techo, trabajando en el trapecio. Se mecían, se balanceaban, saltaban, quedando colgados unos de los brazos del otro. Uno llevaba al otro por los cabellos suspendido de sus dientes. También esto es libertad humana, pensaba yo. La elección soberana, escarnio de la sagrada naturaleza. Ningún edificio podría permanecer en pie ante las risas de la simiedad frente a tal espectáculo. No, yo no quería libertad, solamente quería una salida, a derecha, a izquierda, hacia algún lado. No tenía más pretensiones. Aunque la salida fuese solo una trampa, la pretensión era pequeña, el engaño no sería mayor. Avanzar, avanzar. Todo menos quedarse quieto con los brazos en alto, apretado contra la pared de un cajón. Hoy lo veo claro. Sin la mayor tranquilidad interior jamás podría haber escapado. Y de hecho, todo lo que he llegado a hacer lo debo quizás a la tranquilidad que después de los primeros días se adueñó de mí. Allá, en el barco, y a su vez esta tranquilidad debo agradecérsela a la gente del barco. A pesar de todo, son buena gente. Todavía ahora me agrada recordar el sonido de sus pesados pasos, que en aquel entonces retumbaban en mi duermevela. Tenían la costumbre de tomarse todo con extremada lentitud. Si alguno quería frotarse los ojos, levantaba la mano como si aguantara un pesado grillo. Sus chistes eran burdos, aunque cordiales. Sus risas iban siempre acompañadas de una tos que sonaba peligrosa, pero que no tenía ninguna importancia. Siempre tenían en la boca algo para escupir, y les daba lo mismo a dónde lo escupían. Siempre se quejaban de que les saltaban mis pulgas, pero no obstante, nunca se enfadaron seriamente conmigo por eso. Es que sabían que las pulgas se multiplicaban en mi pelambre y que son saltarinas. Con eso se conformaban. Cuando estaban libres de servicio, a veces algunos se sentaban en el suelo haciendo un semicírculo en torno de mí. Apenas se hablaban, sino más bien se arrullaban entre sí. Fumaban en pipa, estirados sobre cajones, se golpeaban con las manos en las rodillas. No bien hacía yo el menor movimiento,
y de tanto en tanto alguno cogía una varilla y me hacía cosquillas ahí donde me resulta agradable. Si hoy me invitaran a hacer un viaje en su barco, con seguridad rechazaría la invitación. Pero de la misma manera, es cierto que no solo serían recuerdos desagradables los que me asaltarían en el entrepuente. La calma que supe ganarme en el círculo de aquella gente, sobre todo, me apartó de cualquier intento de fuga. Desde mi actual punto de vista, me parece como que hubiese por lo menos presentido que si yo quería vivir, tenía que encontrar una salida, pero que dicha salida no se podría encontrar por medio de la fuga. Yo no sé si la fuga era posible, pero lo creo. A un mono siempre debe serle posible la fuga. Con mis dientes actuales tengo ya que tener cuidado incluso para partir cocos. Pero en aquel entonces habría podido muy bien, con el correr del tiempo, quebrar a fuerza de mordiscos el candado de la puerta. Pero no lo hice. Además, ¿qué habría ganado con eso? No bien hubiese asomado la cabeza, me habrían vuelto a cazar y me habrían encerrado entonces en una jaula aún peor. O, quizá, sin darme cuenta, habría huido en dirección a otros animales que estaban enfrente de mí, como eran las serpientes gigantescas, y habría exhalado en sus brazos el último suspiro. O quizás hubiese logrado escaparme hasta la cubierta, saltar por la borda y durante un momentito me habría mecido sobre el océano y después me habría ahogado. Un proceder desesperado. No calculaba con tanto sentido humano, pero bajo el influjo del medio en el que me hallaba, me conduje como si hubiera calculado. No calculaba, pero observaba con toda calma. Veía a esos hombres ir de un lado a otro, siempre las mismas caras, los mismos movimientos. Muchas veces me daba la impresión de que todos fuesen uno solo. Ese hombre o esos hombres se movían sin trabas. Un alto designio fue despertando en mí. Nadie me prometió que si yo me volvía como ellos me retirarían los barrotes. No se hacen tales promesas por cosas que aparentemente no se pueden lograr. Pero si uno comienza a lograrlas, más tarde aparecen las promesas exactamente allí donde antes uno las había buscado en vano. Pues bien, en aquellos hombres no había nada que de por sí me atrajera mucho. Si yo hubiera sido un partidario de la ya mencionada libertad, seguramente habría preferido el océano a la salida que se me mostraba en las embotadas miradas de estos hombres. De todos modos, venía observándolos desde mucho antes de pensar en estas cosas, y esas observaciones acumuladas fueron las que me impulsaron ante todo en aquella determinada dirección. Fue tan fácil imitar a la gente, escupir pude ya los primeros días. Nos escupíamos unos a otros. Después lo hicimos mutuamente en las caras. La única diferencia era que yo después me lamía la cara hasta dejármela limpia. Ellos no hacían lo mismo con las suyas. La pipa la fumé pronto como un viejo. Después, cuando metí el pulgar en la pipa, todo el entrepuente aplaudía exaltado. Lo único que por mucho tiempo no pude entender era la diferencia entre la pipa vacía y la pipa llena. Lo que más trabajo me costó fue la botella de Snatch. El olor me atormentaba. Yo me empeñaba con todas mis fuerzas, pero pasaron varias semanas antes de que pudiera sobreponerme. Resulta curioso que la gente haya tomado estas luchas interiores mías más en serio que cualquier otra cosa sobre mí. Tampoco logro diferenciar en el recuerdo a aquella gente, pero había uno que volvía todo el tiempo, solo o con otros camaradas, de día, de noche, a las horas más diferentes. Se ponía ante mí con la botella y me daba lecciones. No podía comprenderme. Quería resolver la incógnita de mi ser. Descorchaba lentamente la botella y me miraba después para comprobar si yo lo había entendido. Concedo que siempre lo miraba con una atención salvaje, arrebatada.
Ningún instructor de hombres encontrará en toda la redondez de la tierra semejante aprendiz de hombre. Después que había descorchado la botella, se la llevaba a la boca, yo con mi mirada lo seguía hasta la garganta, hacía un gesto con la cabeza, contento conmigo, y se colocaba la botella en los labios. Yo, fascinado por ir aprendiendo poco a poco, chillando, me rascaba a todo lo largo y lo ancho, en cualquier parte. Él se alegraba y empinaba la botella y tomaba un trago. Yo, impaciente y desesperado por emularlo, me ensuciaba en mi jaula, cosa que volvía a llenarlo de satisfacción. Entonces, estirando el brazo y alejando de sí la botella, y llevándosela nuevamente a los labios, se inclinaba hacia atrás de una forma exagerada, como para que lo apreciara mejor, y de un trago se la bebía hasta el final. Yo, extenuado por el desproporcionado esfuerzo, no podía seguir más y me quedaba débil colgando de la reja, mientras él finalizaba su enseñanza teórica restregándose la barriga y sonriendo con satisfacción. Por fin comienza la ejercitación práctica. ¿No estoy ya demasiado agotado por la clase teórica? Ciertamente demasiado agotado. Eso pertenece a mi destino. No obstante, tomo, tan bien como puedo, la botella que me es alcanzada, la descorcho temblando. Al lograrlo me nacen nuevas fuerzas. Levantando la botella, casi no hay ya diferencia con el original. Me la llevo a la boca y la arrojo con asco, con asco. A pesar de que está vacía y ahora solamente la llena el olor, y esto para gran desconsuelo de mi maestro, para mayor desconsuelo de mí mismo, ni a él ni a mí mismo consigo desagraviar con la circunstancia de que después de haber tirado la botella, no olvido el restregarme a la perfección la barriga, ni el sonreír dando muestras de satisfacción. Con demasiada frecuencia las lecciones transcurrían de esta forma, y debo decir en honor de mi maestro que no se enojaba conmigo, lo que sí, a veces mantenía apretada la pipa encendida contra mi pelambre, hasta que en algún lugar al que yo difícilmente podía llegar, comenzaba una lenta combustión, pero entonces él mismo la volvía a apagar con su mano enorme, buena, no se enojaba conmigo. Comprendía que luchábamos del mismo lado contra la naturaleza simiesca y que a mí me tocaba la parte más difícil. Qué gran victoria fue, sin lugar a dudas, para él así como para mí, cuando yo una noche, rodeado de un gran círculo de espectadores, quizás era una fiesta, sonaba un gramófono y un oficial se paseaba entre la gente, cuando yo, repito, aquella noche, precisamente cuando nadie me observaba, tomé una botella de Snatch que por descuido habían dejado junto a mi jaula. Ante la creciente expectación de la concurrencia, la descorché perfectamente de acuerdo con las reglas. Me la acerqué a los labios y sin titubeos, sin torcer la boca, sino como un bebedor profesional, poniendo en blanco los ojos bien abiertos, con el gaznate que subía y bajaba ininterrumpidamente, real, verdaderamente, me la bebí hasta vaciarla y al arrojar la botella no lo hice ya con desesperación, sino como un artista. Cierto es que olvidé restregarme la barriga, pero en compensación, ya que no tenía otra salida porque algo me impulsaba a ello, porque tenía los sentidos como delirantes, bueno, que grité, ¡Hola! Irrumpí en el ámbito de los sonidos humanos y sentí su eco. Oigan, habla, como un beso por todo mi cuerpo chorreante de sudor. Repito, no me fascinaba imitar a los hombres. Los imité porque buscaba una salida, por ninguna otra razón. Tampoco con esa victoria se había logrado mucho. Inmediatamente la voz dejó de responderme, solo después de algunos meses volvió a funcionar, la repulsión hacia la botella de Snatch me volvió, e inclusive intensificada.
pero mi dirección estaba ya tomada de una vez por todas. Cuando en Hamburgo fui puesto en manos del primer domador, enseguida me di cuenta de que tenía dos posibilidades ante mí: el jardín zoológico o el varieté. No titubeé. Me dije, empeñate cuanto puedas para poder llegar al varieté. Esta es la salida. El jardín zoológico no es más que una nueva jaula. Si entras allí, estás perdido. Y aprendí, señores míos. Cuando lo necesita, uno aprende. Cuando uno quiere encontrar una salida, aprende. Uno aprende sin andarse con miramientos. Uno se controla a sí mismo con el látigo. Uno se fustiga ante la más insignificante resistencia. La naturaleza de mono salió de mí a enorme velocidad y patas arriba, de forma que mi primer maestro, como consecuencia, se convirtió en casi mono. Enseguida renunció a seguir dándome clases y tuvo que ser internado en una clínica psiquiátrica. Felizmente pudo salir pronto. Pero yo inutilicé a varios maestros y hasta inclusive a más de uno al mismo tiempo. Cuando llegué a estar más seguro de mis habilidades, la fama vino tras de mis pasos. Mi futuro empezó a esplender. Yo mismo contraté maestros, los hice sentar en 5 habitaciones que estaban ubicadas en hilera y aprendía con todos al mismo tiempo, saltando ininterrumpidamente de una a otra. Esos progresos, ese penetrar los rayos del saber desde todos lados en el cerebro que despertaba, no lo voy a negar, me hacía feliz. Pero también sostengo que ya entonces no lo sobreestimaba, cuanto menos ahora. Por obra de un esfuerzo que hasta el momento no se ha repetido en toda la tierra, he alcanzado la instrucción media de un europeo. En sí, esto quizás no sea nada, pero sin embargo es algo en la medida en que me sirvió para salir de la jaula y me procuró esta salida humana. Hay una excelente expresión alemana: internarse en la espesura. Eso fue lo que hice, me interné en la espesura. No tenía otro camino, siempre partiendo de la base de que no se podía elegir la libertad. Si reviso mi evolución y lo que ha sido hasta el momento su objetivo, ni me quejo ni estoy satisfecho. Las manos en los bolsillos de los pantalones, la botella de vino sobre la mesa, estoy mitad sentado, mitad acostado en la mecedora y miro por la ventana. Si llega alguna visita, la recibo como es debido. Mi agente está sentado en la antesala. Si toco el timbre, viene y escucha lo que tengo que decirle. Por la noche casi siempre hay una representación. Y tengo ciertamente un éxito que ya apenas si es posible superar. Cuando ya tarde vuelvo a casa de los banquetes, de las sociedades científicas, de agradables reuniones, me espera una pequeña chimpancé semi amaestrada, con la cual lo paso bien al estilo de los monos. Durante el día no quiero verla. Es que tiene en la mirada la locura del animal amaestrado, desequilibrado. De esto solo yo me doy cuenta y es algo que no puedo soportar. De todos modos, en términos generales, he logrado lo que quería lograr. Que nadie diga que no valió la pena. Por lo demás, no busco el juicio de los hombres, solamente quiero difundir conocimientos. Yo solamente informo, también a ustedes, ilustres señores de la academia, solamente les he informado.